Estamos con Efesios, estamos en el capítulo 6, estamos en el 7 aspecto de la iglesia, que es la iglesia como el guerrero. Hoy vamos a estar tocando el segundo punto o tema de este tema del guerrero, que es unidos ganaremos la guerra. ¿Cómo se llama el tema? Unidos vamos a ganar esta guerra. Amén. En Efesios capítulo 6, si va conmigo, vamos al versículo 10 y vamos a leer los 3 versículos que estamos estudiando. Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Lo tenemos, si no, acá está en la pantalla. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, dijimos que en el capítulo 6, el apóstol Pablo, como último punto, ¿verdad? Él habla acerca de que la esposa de Cristo pasa a ser el guerrero de Dios. Este es un punto pues muy importante, porque estamos hablando que la iglesia no solamente nos habla de puntos positivos, sino que también de puntos o asuntos negativos. Ya hablamos de que, como nos dijo Lorenzo, los 7 aspectos de la iglesia, pero hablando de los 6 aspectos, miramos que todo es bendición. Amén, hermanos, todo es bendición. Y vamos mirando que como cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de que somos un nuevo hombre, ¿verdad? Somos el reino. Todo tiene que ver con que todos juntos somos uno, a tal grado de que somos la familia y somos la esposa de Cristo, todos juntos. Pero ahora nos van a hablar, todos los 6 aspectos tienen que ver con disfrutar a Cristo, las bendiciones de Dios que nos ha dado en Cristo. Pero ahora Pablo nos quiere recordar en el último punto que ahora nosotros somos el guerrero, porque también vamos a enfrentarnos con nuestros enemigos. Y estamos hablando de que estos enemigos no son cualquier enemigos, ¿verdad? Hablamos en el estudio pasado de que esta guerra no es cualquier guerra. Nuestro enemigo, el diablo, no es cualquier enemigo. Él sabe pelear. Él sabe pelear. Él también tiene poder. Mire con quiénes es la guerra: contra principados, príncipes. Y Él es el principal, Él es el príncipe de este mundo. Amén. Principados, potestades. Hay una potencia espiritual en contra de la obra de Dios. O sea, de que nuestros enemigos no son cualquier enemigos. Por eso el apóstol Pablo, como último punto, nos pone en alerta para que nosotros podamos, dice, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque hay poderes negativos que vienen en contra de la iglesia. No son cualquier enemigos. Amén.
Entonces dijimos que desde que nosotros nos entregamos a Cristo, desde que comenzamos la vida cristiana, comenzó la guerra, ¿verdad? Esto nos enseña mucho a los cristianos, por eso hoy tenemos un cristianismo muy liviano. Gracias a Dios que yo nací en ese tiempo donde sí se predicaba contra el pecado y nos enseñaban lo que es la vida de la iglesia. Por eso le doy gracias a Dios también porque nos tocaron buenos maestros, nos tocaron buenos tutores que se hicieron cargo de nosotros para discipularnos en los caminos del Señor. Por eso constantemente yo les he hecho una llamada diciendo que su obra en mí o en mi familia no ha sido en vano. Aquí seguimos trabajando en el Señor. Pero ahora la mayoría estamos en un mundo donde el cristianismo está muy liviano, porque se le ha enseñado un evangelio muy liviano, se le ha enseñado un evangelio pues donde es pura prosperidad y pura bendición y puro amor, puro amor. Por eso de que el cristiano se convierte, pero cuando ya tiene 2, 3 años, pues se enfrenta a los problemas y entonces viene el desánimo a su vida. Entonces nosotros si volteamos a ver la vida cristiana nos damos cuenta que hay mucho descuido en el cristianismo. Entonces nosotros tenemos que entender que desde que nosotros nacimos de nuevo, nos entregamos a Cristo, desde ese día comenzó una guerra. Nosotros lo vimos en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Efesios, si nos regresas allá, Berna, capítulo 2, porque nos sacaron de un lugar, ¿verdad?, que se llama el mundo, y allá estábamos con ese príncipe, ¿verdad?, sirviéndole, siendo como esos hijos desobedientes. Pero nosotros éramos arrastrados, no éramos ahí, por eso es de que el Señor nos rescató. Pero desde el momento que salimos de ese lugar, nos trasladaron del reino de Satanás al reino de Cristo, comenzó la persecución, comenzó la guerra. Amén. Y eso lo tenemos como sombra desde que Israel sale de Egipto. Desde que salió, empezó la guerra, empezó la persecución, ¿verdad? Para no dejarlos avanzar. Y usted ya sabe la historia. Entonces por eso no solamente miramos al pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel vino a ser un ejército de Dios. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Tenemos guerra contra ¿qué? Principados, porque de allá nos rescataron y ya no se puso muy contento el enemigo, sino que empieza la guerra contra de nosotros. Amén. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces mire de dónde nos rescataron. De los principados, ¿verdad? Y usted sabe que el príncipe de este siglo o de este mundo es el diablo. Entonces, desde ahí nos rescataron, desde ahí nos rescata Dios y ahí comienza la guerra. Entonces, nosotros tenemos que recordar siempre que esta guerra no es fácil. Hoy vamos a aprender algo bonito, a no ser cristianos descuidados, sino pues derrota tras derrota. Pablo a los romanos, ¿se acuerdan que en el 8:31 no vaya allá? Pablo dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí es verdad que nuestros enemigos son tremendos enemigos, son poderes, son fuerzas, pero la Biblia dice que el que está
con nosotros es más grande, es más poderoso. Por eso Pablo a los romanos le dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nosotros aprendimos que tenemos que estar pues agarrados de Cristo, porque Él mismo dijo que separado de Él, nosotros no podemos hacer nada. La guerra entonces está en Cristo, amén. La victoria está en Cristo. Entonces es por eso de que ahora Él la quiere pelear y la quiere ganar en cada uno de nosotros. Más bien que pelearla es ganarla, porque en Efesios no nos están invitando a ir a pelear contra nuestros enemigos. En Efesios se nos está enseñando a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, a que estemos firmes. Hoy el cristiano se la pasa declarándole la guerra al diablo, pero no estamos aquí para eso, estamos aquí para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, porque Él es el que viene a nosotros para tratar de estorbarnos y nosotros tenemos que estar firmes. Eso es ser victoriosos, no es ir a pelear contra Él, amén, sino a estar firmes contra las acechanzas del diablo, que Él te tira un dardo y tú tápasela, amén. Si tú ves, a Jesús Jesús no vino a pelear contra el diablo, ¿verdad que no? Contra sus enemigos, pero de repente los miramos que se acercaban, el mismo diablo se acercó, ¿verdad? Pero Él siempre se mantuvo firme, y así pudo resistir al diablo y se fue. Por eso dice la palabra que si nos sometemos a Dios, le vamos a resistir y Él huye de nosotros. Amén. Pero ahora el cristiano es bueno para buscarle pleito a Él. Y mire cómo está la cristiandad hoy en día. Amén. En Efesios 6:3 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces miremos que para empezar a tomar la armadura de Dios, antes de tomarla, Pablo nos muestra 3 puntos importantes. Por eso yo quería mencionarles este tema de que juntos es de cómo vamos a salir victoriosos antes de irnos a la armadura de Dios. Porque Pablo antes de que nosotros nos pongamos la armadura de Dios, nos da 3 cosas que debemos de hacer antes. Amén. Él dice, antes de decir y ponerse la armadura de Dios y tomar la armadura de Dios, dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, número 1. Amén. Número 2, que unidos es como nosotros vamos a ganar la guerra. Y luego de ahí nos invita a que tomemos la armadura de Dios. Amén. Toda la iglesia. Porque acuérdense, la armadura no es para un solo miembro. La armadura es para todos, porque toda la iglesia es el guerrero de Dios. Por eso es de que yo les dije en el segundo punto que es que juntos, unidos, es como tú y yo vamos a ganar la guerra. Porque esta unidad nos la vienen diciendo desde los capítulos anteriores, que nosotros tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Por eso nos vienen aconsejando. Y cuando entramos, hermanos, en los capítulos 4 y 5, miramos pues cómo es que la familia está junta, cómo es que el esposo y la esposa se someten uno al otro, cómo es que los hijos se someten, cómo es que los siervos se someten, cómo es como los esclavos cuidan los amos cuidan a sus esclavos, los esclavos también. Un sometimiento, porque esto es de todos juntos. Todos juntos. Entonces, primeramente tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 2, todos juntos tenemos que estar en el mismo propósito. Somos el guerrero para mantenernos firmes, todos juntos. Y luego después Pablo toca el asunto de tomar toda la armadura de Dios para que todos juntos estemos firmes. Amén. Ahora,
Yo les pregunto, cuando hablamos de un soldado, ¿qué hace un soldado? ¿Qué hace un soldado antes de ir a la guerra? Mientras que no va a la guerra, ¿qué hace un soldado? O todos los soldados, ¿qué hacen? Ellos se están ejercitando. ¿Para qué se ejercitan? Ellos tienen que corren, brincan. Sí, usted los ha mirado, ¿verdad? Porque ellos quieren fortalecerse, porque tienen que estar fuertes. Y luego se ponen un mochilón que sabe que traerán allá. Y corren millas, corren, brincan y se avientan, practican, hacen ejercicio porque tienen que fortalecerse, porque tienen que ser fuertes. Amén. Entonces, eh, después tiene que unirse con todo su ejército si va a pelear. Y luego se pone ¿cómo? La armadura, toda la armadura. No puede correr solamente con las botas y con su traje y dejar el rifle. Toda la armadura, toda. Si se le olvida el casco, olvídate. Lo primero que le vuelan es la cabeza. Todo, pero vea cómo hacen ellos. Pues lo mismo nosotros. Primeramente, Pablo dice que nosotros primero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no vamos a enfrentar a cualquier enemigo. Tenemos nosotros que estar ejercitando nuestro espíritu. Siempre tenemos que estar ejercitándonos para estar fuertes, hermanos. Amén. Pero todos juntos, todos tenemos que tomar la responsabilidad de estar fortaleciéndonos. Tenemos que estar fortaleciéndonos el Señor. Tenemos que estar ejercitando nuestro espíritu. Porque un cristiano débil, usted que va a poder ir a pelear, hermano. Tenemos que estar fuertes para esta batalla. Amén. Y también tenemos que unirnos y juntos ponernos esta armadura de Dios para que nosotros de esta manera podamos estar firmes contra nuestros enemigos. Amén. Si un cristiano no está experimentando la vida de Cristo, ¿cómo es que va a estar fuerte? Amén. Porque es Cristo en nosotros el que nos fortalece. Es Cristo en nosotros el que nos va a dar la victoria. Por eso es que tenemos que aferrarnos a Cristo, y usted va a ser un cristiano victorioso. Amén. Entonces, la iglesia no es un asunto de individuos solitarios, no es un asunto individual. La iglesia es algo corporativo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el reino. Somos la familia de Dios. Somos la esposa. Somos el guerrero. Somos el ejército de Dios. Esto es de que somos muchos, hermanos. Amén. Pero uno en Cristo Jesús, uno en un mismo propósito, en una misma voluntad. Tenemos que caminar todos juntos en esa dirección. Amén. Si Dios nos está diciendo que vamos a enfrentar a enemigos, entonces nosotros todos tenemos que estar alertas y todos tenemos que estar ejercitándonos, porque todos juntos es como vamos a ganar esta guerra. Amén, hermanos. Unidos, unidos. Por eso nos hablaron de guardar la unidad, de estar unidos, porque de esa manera vamos a salir victoriosos. Mire, yo los voy a llevar al Antiguo Testamento para que un poquito nos ayude a entender lo que Pablo nos está diciendo. Amén. Pablo era muy experto en hablarnos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a ver a un hombre que nos va a ayudar mucho a entender este tema. Amén. Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 2, y vamos a mantenernos ahí y vamos a ir leyendo estos versículos poco a poco y explicando un poco, pues aplicándolo a nuestro estudio que vamos a tener hoy, que estamos teniendo hoy, que juntos es como vamos a ganar esta guerra.
Amén. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a leer, luego seguimos avanzando. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo el vino delante de él, el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no está enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. O sea, de que acuérdense que el copero, estaba el rey, y el rey tenía su copero, porque si alguien quería enyervar al rey y matarlo, pues primero el copero era el que caminaba, ¿verdad? Y el rey estaba listo, pues cuando estaba la copa, Nehemías estaba triste y el rey lo miró y dijo, ¿y por qué estás triste? Ni enfermo estás. Entonces Nehemías le declara lo que está pasando en él. Él le dice, confíe, tranquilo, tranquilo. Y dijo el rey, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces, mira, muchos años atrás, Jerusalén había sido destruida. Y aquí tenemos a un hombre que al mirar cómo estaba la ciudad, le quedó, su gente le dolió en su corazón. Imagínate la ciudad toda quemada, sus muros caídos. Jerusalén, destruida. Los pocos que quedaron ahí estaban escondidos por miedo. Entonces a él le dolió en su corazón y dice que él oró a Dios por la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo primero que hizo Nehemías? Claro que él oró a Dios, pero después, cuando el rey, ya usted lo lee en su casa, le dio chance, le dijo, ok, vaya. Y ya aprovechándose, porque el rey le dijo, ¿qué quieres que haga? Pide. Y él ya le pidió que no solamente él fuera solo, sino que lo acompañaran ahí algunos de sus hombres, y también que le diera cartas para que le ayudaran que le dieran madera y que le dieran lo que iba a necesitar para la reconstrucción de la ciudad. Y así fue, se lo dio. Pero después de que salió ahí, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Fíjate, vamos a capítulo 2, ahí donde estamos, versículo 18, vamos a brincarle. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. O sea, de que Nehemías se fue. Y él fue y miró toda la ciudad como estaba, y todavía no decía nada. Él le dio una vuelta a toda la ciudad. Y luego se fue y buscó a los que habían quedado por allá, estaban escondidos, y los encontró. Y fue y les dio ánimo. Les dio ánimo. Entonces les declararé cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, pues entonces levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. O sea, le dijo, vamos a edificar. Dios está conmigo. Y me mandó acá porque vamos a reconstruir esta ciudad. Vamos a levantar sus muros, vamos a levantarla. Así de que ánimo, ánimo. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? No, es que está duro.
los enemigos son muchos. Otra vez, no, pues entonces si Dios está con nosotros, levantémonos y vamos a edificar. Amén. Y vamos, y dice que esforzaron sus manos para bien. Amén. O sea que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nosotros necesitamos animarnos. Necesitamos animarnos. Necesitamos animar a los hermanos que están desanimados. No los juzguemos. No los gritemos, no los critiquemos. Porque si no vas a estar tú en la misma condición. No hagas lo que una vez yo andaba haciendo, que tuve que pedirle perdón a la persona y pedirle mucho perdón a Dios. Porque en la desesperación mía, un hermano que siempre estaba pues batallando yo con él, que no se afirma, como hay muchos hermanos así, me desesperé y le dije, hermano, ¿qué se siente estar tan desanimado? Y sentí que dijo Dios, ¿quieres sentir? Y dije, perdón, hermano. Y tuve que pedirle perdón a Dios, porque uno a veces se desespera. A veces no haya uno que hacer con los hermanos y llorar con ellos, o darles unas guantadas, unos desgreñones, no sé qué. Porque Dios nos habla y nada. Una vez me dijo un hermano que estaba aquí con nosotros, ya no está. Dice, hermano, yo ya no voy a animar a ningún hermano. Ya están viejos para andarlos correteando. Y le dije, no, tenemos que animarlos siempre, siempre, siempre. Aún tú necesitas ánimo. Estamos trabajando y necesitamos todos ánimos, ¿sí o no? Imagínate cómo está la porra en un equipo de fútbol, en carreras, cómo está la porra, ayuda bastante, porque ese es animar. ¿Sí o no? Está la gritadera, tú tienes tus hijos, has estado ahí y vas para echarles porras, vas para animarlos, ¿sí o no? Porque ellos están corriendo. Y si va atrás, ánimo y dale y puedes, y tú, pues, ¿sí o no? Está la gritadera. Pues nosotros tenemos que animar a los hermanos. Porque el desánimo, dígame usted, ¿quién no lo ha enfrentado? Si a cada rato está el desánimo ahí. Cada rato está el desánimo y necesitamos ánimo. Bueno, algunos hermanos necesitan corrección y reconciliarlos con Dios, porque andan bien mal y andan bien desordenados, y ellos necesitan ir a reconciliarlos, no animarlos, sino a reconciliarlos. ¿Sí entiende esas dos cosas? Hay hermanos que han pecado, hay hermanos que se han alejado de Dios. Ellos necesitamos reconciliarlos con Dios, no animarlos. Pero hay hermanos que están trabajando y por alguna razón tropezaron, por alguna razón están desanimados, y sabemos que son siervos y tenemos que ir a animarles. Ánimo, hermano. Vamos a seguir la edificación. Nos han puesto a edificar y vamos a edificar. Levántese. Amén. Vamos a echarle gana. ¿Cómo que no? Sí se puede. Entonces necesitamos todos animarnos. Mira que sí necesitamos mucho ánimo. No nos vayamos de aquí y nos vayamos a casa sin hacer nada. Animemos a algún hermano. Toma esa responsabilidad. Di, yo esta semana voy a visitar a un hermano y voy a animarlo. Voy a ir con él para animarlo y orar con él. Amén. No se oye padre, pero sí es importante, hermanos. Entonces miremos que a Nehemías le dolió lo que estaba pasando con la ciudad de Jerusalén, y él lloró. Él se dolió al ver esta situación. Y fíjate que Nehemías no solamente oró a Dios, sino que él se hizo uno con el pueblo. Él pide perdón por sus pecados y se cuenta a él también. A veces alguien peca y nosotros vamos contra él y lo juzgamos a él. Nehemías dijo, perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado. Perdona nuestro pecado. Somos uno, hermano. Pero nosotros tenemos que saber que cuando alguien peca contra Dios, trae consecuencias a la vida de la iglesia. Amén. Entonces eso no es correcto, pero si pasare tenemos que pedirle perdón a Dios todos juntos. Amén, hermanos.
Por eso tenemos que tener cuidado. No solamente trae consecuencias a la iglesia, sino que trae consecuencias a tu familia. A veces no entendemos por qué nuestros hijos fracasan, nuestros hijos adulteran. Es porque tú andas pecando contra Dios. A veces no entendemos por qué eso pasa en la iglesia. Porque nosotros como cristianos no nos cuidamos y andamos pecando. Amén. Entonces acordémonos que la iglesia somos todos nosotros. Por eso si nos cuidamos todos nosotros, nosotros cuidamos la iglesia. Si nosotros andamos descuidados, descuidamos la vida de la iglesia. Por eso la vida de la iglesia hoy en día está muy descuidada. Porque los cristianos somos muy descuidados. Entonces tenemos nosotros que animarnos. Nehemías oró y Nehemías pidió perdón por sus pecados, por los pecados del pueblo, pero él se hizo uno. Él dijo, hemos pecado. No dijo, allá pecaron, dijo, hemos pecado contra ti. Perdónanos. Amén. En el 1:4, regresamos al capítulo 1. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Te hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Amén. Que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué hacemos nosotros? Él. Cuando tu hijo falla, fallaron todos. Cuando tu hijo se gradúa, nos graduamos todos. Somos uno. Por eso tenemos que cuidarnos todos, hermanos. Amén. Tenemos que orar unos por los otros. Tenemos que animarnos unos por los otros. Un soldado en la guerra nunca deja solo a su compañero. Nunca, nunca. Y aunque le hayan dado baja y esté muerto, no lo dejan en manos de los enemigos. Ellos gritan, tenemos un caído, y mandan 2 o 3 a que lo tomen y lo rescaten, pero nunca lo dejan en el campo de batalla tirado. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos que están desanimados. Nuestros hermanos que se están quedando, nosotros tenemos que orar mucho por ellos y tenemos que ir a ayudarles, tenemos que ir al rescate por ellos. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Nosotros que hay un hermano y dice, esa es su culpa, hay a ver cómo se la arreglas. Pues hay a ver cómo te la arreglas tú también cuando tengas este problema. Y es por eso que estamos así, hermanos. Amén. Tenemos que orar unos por otros, tenemos que ir y ayudarnos y animarnos unos a otros. No solamente hay que orar por los hermanos, hay que hacer algo por los hermanos. Amén. Oración, ora y accionemos, ora y acción. No solamente es de que oramos, también hay que orar, pero hay que hacer algo por los hermanos. Si oras, haz algo. Y si tú dices que oras, pero no haces nada, entonces tu oración no está siendo sincera. Porque hay que orar y hay que hacer algo por los hermanos. Le dijo, bueno, lo estamos viendo aquí mismo. En Nehemías, él oró, pero no se quedó solamente orando a Dios. Él está haciendo algo. Él está yendo a la ciudad, está yendo a buscar, está yendo a animar. Amén. Oración. Hay que orar y hay que accionar. Le dijo un pastor a un miembro de su congregación, hermano, la familia fulana está pasando por una necesidad.
¿podrías ir tú con tu esposa a visitarlos? Y le contesta el hermano de su congregación, pastor, vamos a orar, vamos a estar orando. Y le dijo el pastor, si con eso me estás diciendo que no vas a ir, sé de una vez claro para así yo poner a otro hermano que vaya. Porque así somos, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a orar. Sí, ora, pero dile, voy a orar, pastor, y luego voy a visitar a esa familia. Hoy me pongo a orar y mañana voy a visitarla. ¿Sí o no, hermanos? También serios. Yo no estoy enojado. Le estoy diciendo de que juntos es como vamos a vencer. Juntos vamos a salir victoriosos. Y es por eso de que tenemos como miembros, los unos a los otros, tenemos que preocuparnos. Amén. Estamos viendo a un hombre que se preocupó. Y sabiendo que había pecado, también se contó. Hemos pecado contra ti. Sí, hemos pecado. Hemos fallado. Si tú fallas, fallamos aquí todos, hermano. Pero nosotros somos buenos para decir, él falló, yo no. Él que se las averigüe. Y entonces, ¿cuál es el ejército? Si un soldado cae, hablando de un ejército aquí en la tierra, corren para traerlo. Aunque esté muerto, no lo dejan en manos del enemigo, no lo dejan tirado. Van y lo rescatan. Amén. Si nosotros estamos orando por la obra de Dios, por esta obra, significa que entonces tenemos que estar haciendo algo por ella. Amén. Oración. Oramos y accionamos. Yo oro por esta congregación, tenemos que estar haciendo entonces algo por esta congregación. Capítulo 4, versículo 7, de ahí mismo de Nehemías. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolarizaron mucho, o sea, se pusieron rabiosos, furiosos, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Fíjate que los enemigos hasta se unen ellos. Ellos se unen, no viene ninguno solo. Ellos se unen y también se animan, pero para venir a hacer el mal. Los enemigos de nosotros se unen, también se unen y se ponen de acuerdo y se animan uno al otro para venir a hacernos el mal. Porque nosotros vamos a estar separados. Nosotros también tenemos que unirnos y animarnos para hacerles frente, para resistirlos y salir victoriosos, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Fíjese bien. ¿Qué hicieron ellos? Nada más oraron. Nada más oraron. Dios se va a encargar. Vamos a orar nada más. No, oraron y se pusieron a hacer algo. ¿Qué hicieron ellos? Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿No? Vamos a orar al Señor. Señor, se han levantado nuestros enemigos. Vienen a atacarnos. Oramos. Pero ahora sí, acabando de orar, pónganse. Vamos a poner guardias que estén velando y cuidando. Amén. Por eso te decía yo que si estamos orando por la iglesia, entonces hay que hacer algo por ella. Significa que estamos haciendo algo por ella. Estamos orando por los hermanos, significa que entonces estamos haciendo algo por ellos. Si estamos orando y no hacemos nada por los hermanos, entonces no sé qué estamos haciendo. No sé qué clase de oración sea esa. Pero aquí estamos viendo que oramos, pero luego actuaron. Así como la viejita aquella que oró, era una ancianita de la iglesia. ¿No ve que enfrente de la iglesia pusieron un antro? El pastor estaba desanimado y oraban para que se quitara y pues no pasaba nada, seguía creciendo esa cosa. Y de repente vino una ancianita y dijo, yo voy a orar y mañana ya no está ese antro. ¿Cómo? Sí, oró. Y otro día ya no estaba, quemado estaba. Y dijo, hermana, qué fe, qué. Dijo, no, hay que orar y hacer algo. Yo oré y en la noche fui y le prendí.
Aquí tenemos a este hombre orando, pero no se quedaron sin hacer nada. Se pusieron en acción. Amén. Versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Siempre animando. Necesitamos animadores. Aquí en la iglesia necesitamos animadores. Por eso le decía a este hermano, no siempre tenemos que estar animando, porque ahí no tenemos ganas de levantar nuestras manos, tenemos que animar. Levante sus manos. A veces no tenemos ganas de cantar, hermano, cante, abra su boca y cante. Tenemos que seguir animando. La Biblia siempre nos está animando. Amén. En tu casa necesita alguien estar animando. Por eso alguien necesita estar animado, para que tú le animes a los demás. Si todos desanimados, imagínate, está el fracaso, pero alguien tiene que estar animado. Yo no puedo venir aquí desanimado, hermano. Tengo que estar animado para animarles. En mi casa tengo que estar animado para animar a mi familia. En mi trabajo tengo que ir animado para animar a mis trabajadores. Tenemos que estar animados para animar a los que están desanimados. Y si alguien, tal vez un día yo ande desanimado, tal vez tú andas animado y me animas, hermano. Pero es importante, siempre alguien tiene que estar animado para animar. Amén. Porque como le decía al principio, el desánimo está ahí a las puertas. El desánimo siempre lo estamos enfrentando, ¿verdad? Y si alguien ha entrado en desánimo, por ahí hay alguien que lo anime, hermano, como aquí estos hombres. Ahí está Nehemías animando y motivando al pueblo. Amén. Pero mire, se pusieron a orar y aquí pusieron guardias y mire cómo está ordenando. Dice que los puso por familias. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque la iglesia, una y otra vez lo hemos dicho, que se compone ¿de qué? Entonces, nosotros tenemos que pensar un poquito en nuestra familia. Mire, vamos a leerlo después. Versículo 14, después puse al pueblo por familias. ¿Ok? Después puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Ok? Esta familia aquí, todos con sus armas, bien. Otra familia acá, otra familia acá, otra familia acá, por familia. Y todos con sus armas. Fíjate, es un pueblo que está edificando, pero también ahora por el otro lado míralo como un ejército. El guerrero, pues somos nosotros. Por un lado estamos edificando, estamos siendo edificados con la vida, estamos creciendo en vida a través de la vida de Cristo, de estar disfrutándola. Pero por el otro lado tienes que tener tu armadura que Dios te ha dado, toda la armadura, porque tenemos enemigos. Entonces, porque estos aspectos los estamos experimentando todos juntos, todos los días. Amén. Entonces, mira, por familias, es muy importante esto, porque muchas de las veces nosotros nos preocupamos por la familia del otro. Sí, sabemos que está pasando y lloramos por la familia, nos dolemos por lo que está pasando. Está bien que te duelas y todo, pero te olvidas de la tuya. ¿Me explico? Vienen y te cuentan, fíjate que aquella familia, y te entristeces, te desanimas y todo. Hermano, allá está la familia. Tú tienes la tuya, claro, no voy a decir que lo ignores. Estamos hablando de orar y hacer algo por ellos, pero nunca te olvides de que a ti te pusieron como responsable de tu familia. La iglesia se compone de familias. Si todos juntos nos preocupamos por nuestra familia, imagínate cómo está la iglesia, hermano. Amén. Pero a veces nos preocupamos por la otra y la de nosotros está por el suelo también. Entonces, cada familia estaba siendo responsable con su armamento y listos para la guerra. O sea, listos para enfrentar el enemigo que iba a acercarse a ellos. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que
concentrarnos en nuestra familia, orar mucho por nuestra familia, trabajar mucho con nuestra familia. Como esposos tenemos que estarnos ministrando la vida de Cristo, uno a otro, hermano. Tenemos que estarnos ministrando a Cristo. Como familia tenemos que estarle ministrando a nuestros hijos, tenemos que estarle ministrando a nuestros hijos. Pero es que mis hijos no me hacen caso. Bueno, pero al final tú no eres responsable, serán ellos los responsables. Tú cumpliste tu tarea. Amén, hermanos. Después yo les dije, hijos, así dice el Señor, ¿no? El Señor dice, para que sepan que yo se los había dicho. Amén. Dios nos habla. Es más, ¿se acuerdan que Él mandó a un profeta que les hablara al pueblo? Y aún más le dijo, sabes que no te van a hacer caso. No, nadie te va a oír, nadie te va a hacer caso, pero al menos van a saber que les mandé un profeta, que les hablé. ¿Sí? Es responsabilidad de ellos. Entonces, nosotros hacer nuestra tarea. Yo tengo que ministrar a mi esposa, o mi esposa ministrarme a mí. Ministrar a nuestros hijos, ocuparnos de nuestra familia. Amén. Y hermanos, yo sé que como familias todos pasamos tiempos difíciles. ¿Qué familia no tiene problemas? Es como las iglesias. ¿Qué iglesia no tiene problemas? Todas las iglesias tienen sus problemas. Cada localidad tiene sus problemas. Amén. Cada familia tiene sus problemas. ¿Qué familia no tiene problemas? Porque a veces pensamos que solo mi familia tiene problemas, ¿verdad? Y luego decimos, yo quisiera que mi familia fuera como la fulana. No, Dios te dieron tu familia para que te concentres en ella. Amén. Pero esa familia tiene sus problemas, como los tienes tú también. Cada matrimonio tiene sus familias. Ay, cómo me gustaría que el pastor fuera mi esposo y la hermana Emi mi esposa. No la aguantas un día. Ni yo te aguanto a ti. Cada quien nos dieron la nuestra para ocuparnos en ella. Amén, así de sencillo. Nunca compares a tu esposo con otro. Te la dieron concéntrate en él. Ni nosotros comparar a nuestra esposa con otra hermana. Nos dieron a ella para que nos ocupemos con ella. Amén. Tenemos nosotros que ocuparnos, pero todos tenemos problemas. Tenemos problemas con nuestros hijos. Tenemos problemas con nuestros hijos. Y a veces enfrentamos como familia momentos difíciles como enfermedades. Estamos pasando por pruebas, necesidades. Pero hermanos, nosotros tenemos que estar orando y también nosotros tenemos que estar animando a nuestros hermanos. Acordémonos que también son parte de nuestra. La Biblia dice que debemos dolernos con ellos, debemos de llorar con ellos, pero siempre no olvidando nuestra responsabilidad con nuestra familia. Amén, hermanos. Todos juntos. Vámonos sobre el final. El versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. O sea, la obra era, imagínate, la ciudad es grande, y todos así, ¿verdad? Los puso en orden. Pero él dijo, y miro que está lejos esta construcción, ¿verdad? Está grande, pues, y estamos pues lejos. Pero dijo, pero cuando oigan el sonido de la trompeta, reúnanse, todos juntos, fíjate, todos juntos, porque acuérdate que la trompeta no solamente era un toque, la trompeta daba diferentes clases de toques. Había un toque para señalar que venía el enemigo. Se daba un toque, que ellos sabían distinguir, se acerca el enemigo. Había un toque para reunirlos a todos, ¿ok? Había otro toque para irnos a guerrear, o sea, diferentes. Y él dijo, cuando oigan el toque para reunámonos todos, y aquí todos juntos, que Dios peleará
peleará por nosotros. Entonces qué bonito, ¿verdad? Que nosotros andamos cada quien en su tarea, pero cuando den el toque de reunirnos, reunámonos como iglesia. A veces nosotros somos muy sorditos en escuchar esos toques. Cuando nos avisan que hay que reunirnos, cuando nos avisan de hacer esto, de hacer aquello, nos hacemos sorditos. Pero el asunto aquí es todos juntos, en la misma dirección, en el mismo propósito, en la misma voluntad de Dios. Y todos juntos va a ver que nosotros vamos a salir victoriosos. Amén. Dice en el 23, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, todo el tiempo preparados, hermano. Todo el tiempo preparados. El arma, me imagino, solo un ladito mientras que echamos un baño y luego en guardia. Entonces nosotros jamás debemos de bajar la guardia. Si se puede bañar con la armadura, váyase con la armadura. No se la puede quitar. Pero bueno, con esto en mente, ahora sí entramos de lleno a la armadura de Dios, que también vamos a aprender mucho de eso. Amén. Porque dice Pablo que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, y todo es todo. No podemos dejar el casco, la coraza, el calzado, no podemos dejar nada. Tenemos que ponerlo todo. Amén. Entonces, con esto en mente, pues ya podemos continuar el domingo con la armadura de Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, le damos las gracias. Si Dios te ha hablado y te ha bendecido, dale gracias al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos hablas y nos enseñas en esta tarde, Señor, acerca de que antes de que pongamos la armadura tuya que nos has dado en Cristo Jesús, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros tenemos que estar unidos, como tú nos has venido hablando de que tenemos que guardar la unidad, porque somos una familia, somos un pueblo, somos un cuerpo, Señor. Somos tu ejército también, Señor. Somos tu guerrero, Señor. Por lo tanto, tenemos que estar unidos, porque unidos es como vamos a salir victoriosos en esta guerra. Unidos es como vamos a mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces nos invitas a ponernos toda la armadura que nos has dejado en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, a tomar responsabilidad en nuestra vida espiritual, Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días peligrosos, días malos, así como en el tiempo de Pablo. Por eso él hablaba acerca de cuando venga el día malo. Por eso a Pablo hablaba de los días son malos, Señor, porque cada día enfrentamos a estos enemigos. Cada día el enemigo, Señor, viene a desalentarnos, desanimarnos, a tratar de jalarnos, como hablábamos en el servicio pasado, Señor, de alejarnos de tus propósitos, Señor. Pero Padre Celestial, gracias porque tu vida también nos jala hacia ti. También tú nos motivas para seguir hacia adelante, Señor, y llevarnos a la victoria, Padre Celestial. Bendiga a mis hermanos, Señor. Padre Celestial, guárdalos. Y Señor, que cada uno de ellos se mantenga firme. Tu palabra nos dice que tenemos que estar velando y tenemos que estar orando y velando, Señor. Porque, Padre, no sabemos cuándo tú regreses. Y también, Señor, porque sabemos que estamos peleando una guerra espiritual, Señor. Que si nos descuidamos, Padre Celestial, podemos lamentarnos, Señor. Pero gracias porque tú quieres darnos la victoria, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a siempre buscarte más y más, de estar siendo fortalecidos en ti.
Tú eres nuestra vida, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra victoria, tú eres todo para nosotros. Bendiga a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, Padre, y a usted le damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a todos.